metodológicos pueden ser definidos como la realización de un análisis dual del derecho, que establecen una doble mirada sobre la realidad jurídica. Es así que analizan al derecho desde un doble punto de vista, como si estuviera constituido por una doble realidad. Sobre estos tres primeros dualismos que vamos a desarrollar, Kelsen nos dice que encierran una visión ideológica del derecho, porque se fundamentan en un análisis naturalista. Kelsen afirma que propone una disolución en la medida en que solo tenemos un único derecho positivo que debemos analizar. El primer dualismo, derecho objetivo y derecho subjetivo. La perspectiva tradicional distingue entre derecho subjetivo y derecho objetivo. El derecho subjetivo es anterior y tiene una primacía mayor que el derecho objetivo, en tanto que responde a una naturaleza jurídica distinta. El derecho objetivo viene a proteger los derechos subjetivos. Boyeri sostiene la teoría del interés jurídicamente protegido. De esta forma, nos habla de un interés que es propio de la naturaleza, que responde a un derecho subjetivo anterior, y que el derecho objetivo es el que viene a proteger a esos intereses. El fundamento de esta posición Kelsen lo encuentra en una visión naturalista del derecho. El naturalismo sostiene que el hombre es sujeto de derechos y que el hombre tiene derechos que son por naturaleza. Un ejemplo de esto sería el derecho a la libertad. La libertad es un derecho natural que debe ser reconocido y protegido por el derecho objetivo. El bionaturalismo sostiene que los derechos subjetivos son independientes del reconocimiento del derecho objetivo. Estos derechos son inmanentes, porque son propios de la naturaleza del hombre. Y es así que los reconoce como anteriores al derecho positivo. Kelsen critica esta posición porque entiende que parte de una perspectiva ideológica, al entender que hay un derecho anterior al derecho objetivo. Por más que no tengamos un interés, va a decir Kelsen, subsiste el derecho subjetivo. Las normas jurídicas establecen una relación entre deber jurídico y sanción. Frente a una lesión, a un interés, se produce el incumplimiento de un deber jurídico y por lo tanto el derecho nos da la posibilidad de ejercer una acción civil o penal, buscando que se aplique una sanción ante la lesión de ese interés. Las normas jurídicas establecen no solamente obligaciones, deberes, sino también facultades, la posibilidad de actuar, de ejercer una acción, en búsqueda de la defensa de los propios intereses. Es así que derecho subjetivo, Kelsen lo entiende como la potestad de ejercer una acción, en búsqueda de que se dicte una norma individual, una sentencia, con la finalidad de aplicar una norma objetiva. Kelsen entonces propone la disolución de este dualismo, porque no hay un derecho subjetivo y un derecho objetivo distinto. Las normas jurídicas conforman un solo derecho y establecen obligaciones y facultades. Así puedo decir que el derecho me impone la obligación de cumplir con un contrato y la facultad de exigir su cumplimiento si no se cumple con ese contrato. Segundo dualismo, persona jurídica y persona física. La teoría de la realidad nos habla que existe realmente la persona jurídica. Las teorías de tipo organicista nos hablan de que la persona jurídica tiene una voluntad diferente de la persona física, en la medida que las decisiones de la persona jurídica, como las sociedades, se toman por mayoría.
Savigny nos dice que el concepto de persona jurídica es un artificio jurídico en la medida en que es necesario atribuir derechos patrimoniales a un conjunto de personas que se constituyen como una sociedad. Es así que a la persona jurídica se le atribuyen derechos y obligaciones distintos que el que tiene la persona física. Kelsen critica esta posición por entender que se afirma una visión ideológica del derecho. Al analizar el concepto de persona que tiene esta visión, reconoce Kelsen que tiene una concepción antropomórfica, al entender que persona es igual a hombre. Pero persona es de quien nos hablan las normas. Si pensáramos en el traje de buzo como un ejemplo de persona, diría que soy buzo en tanto que tengo un traje. Es así que soy persona para el derecho en tanto que cumplo o no con determinadas normas. El concepto de persona que maneja Kelsen es un concepto jurídico. Persona para Kelsen es la unidad de una pluralidad de derechos, obligaciones y responsabilidades. Para Kelsen, persona es distinto de hombre. Las normas regulan la conducta de la persona, independientemente de quién sea esta persona. Persona es el centro de imputación normativa. A ella le vamos a atribuir la responsabilidad de la realización de un hecho jurídico o antijurídico. No obstante, Kelsen reconoce un orden jurídico parcial en el caso de las sociedades. Es así que el derecho regula a estos entes en función de obligaciones, derechos y responsabilidades que ellas pudieran ejercer. En conclusión, diremos que Kelsen plantea la disolución del dualismo. Solo tenemos un tipo de persona de la cual nos hablan las normas que se constituye en el centro de la imputación normativa. Las normas se aplican a la conducta de las personas. Es por eso que las normas nos hablan de la persona, ya sea esta individual o colectiva. Derechos reales y derechos personales. La teoría tradicional distingue entre derechos reales y derechos personales. Los derechos personales regulan la relación entre dos individuos, como por ejemplo el contrato de alquiler en donde hay contraprestaciones. Los derechos reales regulan la relación de las personas con las cosas, como por ejemplo el propietario o el tenedor. Kelsen nos va a decir que esta doble visión encierra un aspecto ideológico, porque entiende que la propiedad privada es un derecho subjetivo, que él afirma que la propiedad privada es la manifestación de la libertad. Por medio de la propiedad privada se ejerce el dominio sobre la cosa. Kelsen critica esta visión porque entiende que la política jurídica es aquella que le corresponde determinar la propiedad privada. Los derechos, por otro lado, no se dan entre personas y objetos, a decir Kelsen, sino que las normas jurídicas nos hablan de las relaciones entre sujetos o entre sujeto y la comunidad. Los derechos regulan la conducta de los hombres. Es así que todo otro puede estar obligado a no impedir la disposición sobre una cosa. Por eso hablamos de derechos erga omnes. Los derechos reales establecen el sujeto que se encuentra obligado de forma indeterminada.
Los derechos personales nos hablan de sujetos determinados. En este caso, en el caso de los derechos reales, podemos decir que todo otro se encuentra obligado a no impedir la disposición de una persona sobre la cosa. El poder jurídico de excluir a otro implica también la posibilidad de ejercer distintas acciones, como es en el caso del derecho de los distintos interdictos. Estos son ejemplos que nos permiten entender que el derecho le da acciones, facultades, a quien se reconoce como dueño, a impedir a otros que realicen acciones sobre un objeto como si fueran dueños de la cosa. Como conclusión diremos, no hay dos derechos distintos, reales y personales. Solo existe un solo derecho que establece límites al ejercicio de los derechos por cuanto no podemos impedir a otro usar de una cosa.